Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy continuamos con estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín Afonso. Hoy vamos a tener la clase, libro de Lucas, por favor. Vamos a un breve resumen de ese momento de Jesucristo estando en el Getsemaní. Vamos a estar en libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a estar en el verso, espera un momento, gracias. Sí, en el verso 39 hasta el verso 46. Dice la palabra de Dios. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Sabemos que por los evangelios sinópticos, Pedro, Jacobo y Juan son los que siempre era ese círculo íntimo de Jesús, y eso cuando dicen los discípulos siguieron al Getsemaní, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y el verso 40 dice, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, eh, la oración de Jesús, sabemos que Jesucristo pasaba toda la noche orando con su Padre. No es primera vez que él está orando a su Padre, hablando con su Padre. Esto es algo que siempre él lo hacía. Él se apartaba y solía orar de esta manera. Y me recuerda mucho el tema de la transfiguración, porque también las conversaciones que se pueden dar en el ámbito de Jesucristo y de lo que está en su corazón y de lo que está pensando y todas las cosas como el Hijo de Dios y el propósito como Hijo de Dios era acerca de su partida. Y, y cada día más nos acercamos en estos estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín a ese momento crucial de el arresto, la crucifixión y lo más hermoso es la resurrección. Entonces, él está en oración, eso es algo que tenemos que nosotros entender, imitar. Verso 41 dice, y se apartó como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perdón, sabemos que nuestro Señor Jesús, la dificultad no era el dolor físico, como explicaba mi hermano Agustín, el contexto que estaba explicando. El problema de Jesús no fueron los látigos, no fueron la corona de espinas o todo lo que le vendría encima, o todo el dolor y el sufrimiento que puede sentir el ser humano en esta carne. La agonía, el dolor y lo más difícil de Jesús fue el dolor espiritual, por decirlo así, o el sufrimiento espiritual, el apartarse de su Padre y sobre todo cargar con pecado. Aquel que nunca pecó, cargó con todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Entonces, esto en los otros evangelios, sabemos que él hace esto 3 veces y encuentra a los discípulos durmiendo, a Pedro, Jacobo y Juan, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dice el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Realmente no es fácil, no es sencillo. No hay nadie sobre este mundo, no hay un nombre dado a los hombres sobre este mundo en quien podamos ser salvos, solamente Jesús. Y lo que llevó a un madero a mi Señor Jesús es una maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y Jesús nunca estuvo haciendo nada en contra de su Padre. Jesús nunca hizo iniquidad ni hubo maldad en su boca. Estoy más o menos recordándome lo que era Isaías 53, que describe el corazón o la mente o la conducta o los atributos maravillosos de Jesús. El 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eh, el estrés y el temor, no por la muerte, nuevamente recordamos y damos este contexto importante, no le temía Jesús a la muerte, porque él decía en el Evangelio de Juan, para esta hora he venido y a esta hora ha llegado. ¿Y qué diré? ¿Le tendré miedo? No, para eso he venido. Jesús ya había estado preparado para eso. Y no era miedo a la muerte, era el miedo
de cargar con el pecado y apartarse de su padre, que jamás había hecho eso. Verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Esto ocurrió, lo hizo 3 veces y en la tercera vez les dijo, basta ya, he aquí el que me entrega, viene. Entonces eso es algo que sabemos. Verso 46, y les dijo, porque dormís, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantarnos, orar para no entrar en tentación. Sabemos que lo que habíamos estudiado antiguamente, que Satanás había pedido especialmente para zarandar a los discípulos. Y nuestro Señor Jesús no les dijo a los discípulos, sino que tuviesen fe, tuviesen fortaleza. Y oró al Padre para que los cuidase. Mas no oró al Padre para que les quitase la tentación, sino que ellos fueran fuertes y ellos fueran fieles hasta la muerte. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Comentarios, preguntas, lo dejo con mi hermano Agustín Afonso Pereira. Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. ¿Preguntas, comentarios, aportaciones, aclaratorias? Todo es válido. Si no hay, entonces vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo 22, Lucas, ya estamos en los últimos momentos de Jesucristo. Como dije la semana pasada, el viernes pasado, ya Jesús está en o el calendario judío en ese momento, ya estaban celebrando el 14 del Nisan, que era el día que se celebraba la Pascua. Ya Jesús había comido la Pascua con sus discípulos, instituye la Santa Cena. Y después que instituye la Santa Cena, después que terminan de comer la Pascua, dice que ellos salen al jardín de Getsemaní y es cuando sucede esto eh, que Alejandro nos estuvo narrando hace ratico, hace un momentico, ¿verdad? Donde Jesús, ya sabiendo su destino, lo que le venía, ya sabiendo lo que le iba a pasar, porque era algo que estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios, antes de que el hombre mismo existiera, antes que hiciera el hombre, ya Dios tenía un plan para salvar al hombre, porque algo que Dios nos dio a nosotros, aparte de ser imagen y semejanza de Él, es que nos dio la libertad de tomar decisiones, la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Dios nos hizo libres para que caminemos el camino que mejor nos parezca. Él nos da advertencias, Él nos enseña, Él nos da mandamientos, ¿verdad? Pero Él deja que tomemos decisiones. Y fue lo que pasó en el jardín del Edén. Ya Dios, como es omnisciente, él es omnisciente, ¿verdad? Él sabe todas las cosas antes que sucedan. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar, iba a cometer pecado, iba a haber la separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Por culpa del pecado. Y Dios ya se había proveído de ese cordero, ¿verdad? Eh, Simbolizado en el pueblo de Israel, ese sacrificio que hacían de la Pascua. Ya se había proveído de ese cordero para que por medio de él se pagara el precio que era la muerte, el precio del pecado. Ya de ese momento, ya Jesús estaba preparado para eso. Y este era el momento final, ya cuando ya Jesús sabe que va a ir a la cruz, como decía Alejandro, o sea, aunque el dolor, el miedo a la muerte no era lo que estaba moviendo a Jesús a orar de esa manera, no era el miedo a la muerte, porque como dije la semana pasada, Jesús viene de la eternidad, Jesús es Dios, Jesús ya estaba antes de Abraham, antes de todo, ¿verdad? Él fue el creador de todas las cosas. Y Dios conoce lo que es el otro mundo, Dios conoce lo que es estar en el cielo, lo que es estar a la diestra del Padre, Dios conoce todo. Entonces, Jesús conoce todo, ¿verdad? Entonces, él no estaba preocupado por la muerte, él estaba preocupado por lo que le iba, primero de qué manera iba a morir, porque la cruz, como decía Alejandro, lo que representaba la cruz. La cruz, como dice Gálatas capítulo 3, era un instrumento que habían perfeccionado los romanos para matar personas y decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, que Jesús iba a ir a un sitio de maldición para morir, siendo justo. Como decía Hebreo, ¿verdad?
Él era justo, puro, era el sumo sacerdote que nos convenía, ¿verdad? Sin mancha, era el que nos convenía. Y con todo y que Él era el único justo, Él fue y pagó por nuestros pecados en la peor de las muertes, en donde mataban a los peores delincuentes, las personas que más daño hacían a la sociedad. Él murió de esa manera, o sea, siendo inocente, siendo sin culpa, y sabemos el dolor físico y el dolor espiritual que representa eso al estar cargando los pecados de toda la humanidad en ese momento que Dios se separa de él, ¿verdad? Por culpa del pecado. Y es cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabachthani, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Y eso era lo que más le preocupaba a Jesús, ¿verdad? La separación del Padre, la separación. Eso es lo más duro que le puede pasar a un ser humano. O sea, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es la separación de Dios. Y como decíamos la semana pasada, a veces vemos el pecado como algo insignificante, a veces no le damos tanta importancia al pecado, cuando el pecado es algo terrible en nuestras vidas. Es lo más terrible que puede existir en nuestras vidas, el pecado. Es la causa por la que Jesús fue a la cruz, el pecado. Así será de tan terrible el pecado. O sea, tan terrible no solamente lo que es el pecado y lo que representa, sino las consecuencias de lo que significa estar en pecado, el morir en pecado. O sea, las consecuencias de eso son terribles y es tan terrible así que Dios no quiere que nosotros muramos en pecado y por eso Dios envía a Jesús, ¿verdad? En su misericordia por nosotros envía a Jesús a morir por nosotros porque no podemos salvarnos nosotros mismos, porque nuestra condición es pecadora, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Porque aunque digamos que no, si decimos que no hemos pecado, dice que le hacemos a él mentiroso, hacemos a Dios mentiroso y ya sería pecado. O sea, cuando yo digo no peco, ya estoy cometiendo pecado por decir que no he pecado. Entonces es una condición terrible y Jesús vino a eso, a solucionar ese problema. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esto. El sufrimiento de Jesús en Getsemaní, el Getsemaní es un mensaje para nosotros para que nos apartemos del pecado, lo que significa el pecado, la agonía que produce estar en pecado, como Jesús que estaba en agonía y oraba más al Padre, ¿verdad? En ese momento. Y él le decía a los discípulos, entonces, orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. O sea, la carne está, el espíritu está dispuesto, más la carne es débil, aunque no lo dice aquí, pero, ¿por qué orad para no entrar en tentación? Para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tentación que podían tener los discípulos ahí? ¿Cuál es la tentación? Y la tentación de parte de quién viene. Santiago dice que la tentación no viene de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, ¿verdad? De su propia concupiscencia, de sus propios deseos de maldad. Pero eso no viene de parte de Dios. La tentación viene de parte de Satanás. Siempre viene de parte de Satanás. Entonces, a Satanás le interesaba que Jesús perdiera prestigio, o sea, fuera mal visto por los mismos discípulos. Y lo que venía en ese momento no era fácil para los discípulos, no era fácil para ellos. O sea, el hecho de que Jesús, identificándose como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que ellos estaban esperando, el Salvador de Israel, verlo ir a una cruz y verlo ser maltratado, escupido, escarnecido y todo lo que le hicieron a él antes de llevarlo a la cruz, no era fácil para ellos, era momento de decir, nos equivocamos, este no era el que estábamos esperando, no puede ser, o sea, a pesar de que Jesús se los había anunciado en varias ocasiones, no era fácil. Por eso la tentación venía de parte de Satanás para hacerlos dudar realmente de quién era Jesús. Los momentos que venían eran difíciles, por eso él les dice, mira, ustedes tienen que estar preparados porque los momentos son difíciles. El que tiene una espada, venda y compra perdón, el que tiene su capa, venda su capa y compra una espada, diciendo, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos. Y ellos tenían que permanecer fieles. Jesús oró para que su fe, como dice, leímos ahí en el versículo 31 y 32, cuando le dice, ustedes fueron pedidos por Satanás para ser zarandeados. Y le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y era la tentación que venía. Y él decía, oren para que no caigan en la tentación, no entren en tentación, o sea, no caigan en la tentación. Y la oración, ¿por qué la oración me evita o me ayuda a no caer en la tentación? ¿Qué pasa? Si yo no oro, entonces Dios permite que entre en tentación. Si yo oro, Dios no permite que entre en tentación. ¿O es que la oración me acerca a Dios? Cuando yo estoy orando, cuando estoy en comunicación con Dios,
yo tengo mi mente puesta en el Señor y mi confianza puesta en el Señor, y ese momento yo estoy más cerca de Dios, y es cuando estoy más cerca de Dios es más difícil que yo caiga en las tentaciones del demonio, del diablo, a pesar de que Él los había pedido para ser zarandeados. Entonces la oración es importante porque nos acerca a Dios, nos acerca más a Dios. No solamente nos estamos comunicando con Dios en la oración, sino que estamos cerca de Dios, estamos a un paso. O sea, nos sentimos cerca de Dios y nos sentimos en comunión en ese momento con Dios, ¿verdad? Hablando con Él. Por eso la comunicación con Dios debe ser constante. La oración con Dios debe ser constante. En cualquier momento del día, en cualquier situación que podamos estar viviendo en el día, debemos estar en constante comunicación con Dios, hablando con Dios siempre. Porque las tentaciones están a la orden del día. O sea, las tentaciones en este mundo están a la orden del día. Uno sale a la calle y ya empiezan las tentaciones. Entonces uno simplemente acordarse y hablar con Dios siempre. Y pedirle a Dios esa fortaleza para no caer en esas tentaciones que nos azotan a diario, todos los días. Se escucha bien, ¿verdad? Ok. Ok, vamos entonces, si no hay preguntas o más comentarios acerca de este punto, vamos a pasar al versículo 47 hasta el versículo 53, y ya es el momento donde vienen a arrestar a Jesús. Una turba, dice ahí, una turba que iba a venir a arrestar. ¿Quién puede leerlo? Lo leo. Léalo, hermanita. Del cual me dijo que le... 47 hasta el 53. Ajá. Ah, sí, 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 es verdad. Ujú. Es Sí, que señor. tengo la Biblia la tengo como descuadradita. Mientras él Ah, aún ok. hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Judas le dijo, Jesús. entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no entendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, este relato se encuentra en los cuatro evangelios. No exactamente igual, no exactamente con las mismas palabras. Hay detalles que Mateo coloca que Lucas no los coloca, igual que como hay detalles que Lucas coloca acá que Mateo no lo coloca, y Marcos también. Y Juan hace una mención distinta de lo que aconteció durante el momento en que Jesús es entregado o capturado. Eh, Según Mateo, Marcos y Lucas, Jesús fue identificado como el que ellos tenían que capturar con un beso, según era lo que Judas le había indicado a los que estaban con él, a la turba. Y la turba se componía, fíjese, como dice el versículo 52, principales sacerdotes, jefes de la guardia del templo y los ancianos. Y los ancianos de la ciudad de Israel o de Judea. O sea, era una turba judía. No eran los romanos en ese momento, aparentemente. Juan dice que eran soldados. Juan capítulo 18, versículo 3 dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces era una turba compuesta de soldados que aparentemente era la guardia del templo. Y la guardia del templo tenía que ver con Israel, no tenía que ver con Roma. Roma gobernaba
pero Israel tenía su propia guardia, como fue lo que aconteció acá cuando fueron a capturar a Jesús. Entonces, la turba que llega a capturar a Jesús era de parte de los judíos, de parte de los judíos que eran los que tenían el interés en que Jesús muriera. Los romanos en ningún momento tenían ningún interés en matar a Jesús. Ellos ni siquiera sabían quién era Jesús. Si los judíos no se lo dicen, ellos ni siquiera se enteran de quién era Jesús. Jesús, según lo que ellos mismos creían, era alguien que estaba quitándole a ellos liderazgo y se lo estaba quitando al sacerdocio levítico, o sea, al sumo sacerdote, a los fariseos, a los ancianos, ¿verdad? Desprestigiándolos ante el pueblo según lo que ellos consideraban. Entonces, la idea de ellos era capturarlo y matarlo. La intención de ellos era matarlo, era sacarlo del medio. Si ellos sacaban del medio a Jesús, se acababan los problemas para ellos. Eso era lo que ellos consideraban, es lo que ellos creían, pero siempre buscaban una ocasión para prenderle y nunca tenían la ocasión. Dice que mientras él aún hablaba, fíjese que él todavía estaba hablando en Getsemaní con los discípulos, ¿verdad? Cuando le dice que no entréis, que oren para que no entren en tentación, él todavía estaba hablando con ellos, y es cuando se presenta la turba, se presenta Judas con esta gente, ¿verdad? Que venían con la intención de capturar a Jesús. Ahora, hay diferentes versiones, o yo estuve leyendo, hay diferentes comentaristas y diferentes opiniones en cuanto a la razón por la que Judas vendió a Jesús. Ya hemos visto en estudios pasados que dice que Satanás entró en él y fue cuando él fue y vendió a Jesús. O sea, fue tentado, vamos a decirlo así, fue tentado. Otros dicen que fue como eh, él era alguien que también luchaba contra los romanos. Él quería incentivar tratar de incentivar a la batalla, pues para que Jesús se activara y empezara la batalla contra el Imperio Romano o contra, no sé, es lo que se piensa. Pero cuando uno lee Marcos, en Marcos capítulo 14, Judas dice algo ahí que elimina todos estos pensamientos, todas estas cosas que la gente puede estar pensando acerca de Judas, de lo que sus intenciones. Dice el versículo 44 del capítulo 14 de Marcos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. O sea, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. O sea, que no se les vaya a escapar. O sea, la intención de Judas realmente era capturar, era que entregara a Jesús. El evangelio, no sé, bueno, el evangelio ese que salió por ahí de Judas, no sé si alguien llegó a leer algo de eso o investigar algo de eso. Dice que Judas dice que fue Jesús que lo mandó a entregarlo con los judíos. Pero realmente es un evangelio que no tiene ningún tipo de lógica o no tiene tipo de similitud con los otros evangelios. Hay muchas contradicciones en ese evangelio que supuestamente encontraron que sabemos y reconocemos que no es verdad, que es falso. Entonces vemos a Judas entregando a Jesús con un beso, dice para besar. Y ese es el beso más famoso que encontramos creo que en la historia de la humanidad. Habla de hipocresía, ¿verdad? El beso de Judas. Hipocresía porque el beso normalmente simboliza amistad, amor, aprecio, familiaridad. Nunca el beso significa enemistad. O sea, tú no besas a alguien que esté enemistado contigo. O sea, el beso significa amistad. En el tiempo de Jesús, el beso era costumbre, era normal que la gente se saludara con un beso. Aquí mismo en Lucas capítulo 7, vemos un ejemplo. En el versículo Simón el fariseo, que entra una mujer que supuestamente era de mal vivir y es que empieza a llorar a los pies de Jesús. Creo que se acuerdan de esa historia. Dice el versículo 40, respondiendo Simón dijo, pienso que, perdón, versículo 44, vamos a leer el versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer?
entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, fíjese, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Fíjese que el beso era algo normal y común dentro de la cultura judía. O sea, cuando tú entrabas a la casa, según lo que Jesús dice, entré a tu casa y no me lavaste los pies y no me diste beso. O sea, el beso era normal cuando tú llegabas para como un saludo de amistad, un saludo de cariño, de amor, ¿verdad? De aprecio, como de aceptación. El beso era normal así. Vemos un famoso capítulo, un versículo muy famoso para la iglesia, que es Romanos capítulo 16, versículo 16. ¿Quién se acuerda de memoria que dice Romanos capítulo 16, versículo 16? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Entonces, el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, que en Roma, yo no sé si tenían esa costumbre como lo tenían los judíos, aparentemente él estaba o enseñando la manera como ellos tienen que saludarse, o había costumbre también entre los romanos de saludarse con un beso santo. No solamente con un beso, sino que tenía que ser un beso santo, sin ningún tipo de malas intenciones. En el caso de Judas, cuando Judas besa a Jesús, no fue un beso santo, fue un beso con malas intenciones, ¿verdad? Y es lo que Pablo nos enseñaba en Romanos capítulo 16, versículo 16. Eh, Ahora, el beso no solamente se le daba entre mujeres y hombres, sino que entre los mismos hombres se saludaban con un beso. O sea, era normal. Hoy en día todavía hay culturas como los italianos y hasta los árabes que tienen la costumbre de saludarse con un beso, hombres con hombres. Yo veo y admiro mucho la iglesia en Barinas, y fue algo que me llamó mucho la atención ahí en Barinas, que allá se saludan todos con un beso, todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, o sea, todo el mundo se saluda con un beso. Y para ellos es normal y corriente, es normal, ya se convirtió en ya se hizo una costumbre y lo ven como algo normal, pero cuando alguien llega de la calle, llega nuevo, lo ve extraño, pues, porque no es normal en la cultura venezolana que haya este tipo de manifestación dentro de un grupo y sobre todo entre hombres. Normalmente las mujeres entre mujeres se dan un beso para saludarse, pero hombre con hombre no es normal, no es normal en nuestra cultura, en otras culturas sí, pero en ese tiempo sí era. Ahora, ¿por qué Judas? Y es la pregunta, ¿y por qué Judas pone como señal el beso? ¿Cuál es la razón por la que Judas dice, al que yo besare, ese es? Aquí en Juan no menciona el beso, pero aquí en Lucas, él simplemente, un momentico, ya el 22, que se me fue, un segundito, 22, aquí está. Él simplemente dice, entonces Jesús se le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Él simplemente se acercó hasta Jesús para besarle y Cristo o Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y yo pienso que Jesús le dice esto por lo que significaba el beso, por la razón, o sea, lo que significaba el beso, o sea, el beso normalmente, como habíamos dicho, es una manifestación de amor, cariño, aceptación, familiaridad, amistad, pero nunca de rechazo, nunca debería ser un beso hipócrita donde tú simplemente estás identificando a alguien para que sea capturado, en este caso Jesús. Él fue identificado para ser capturado. Ahora, ¿por qué un beso? Fíjese que Judas era parte de los 12, era uno de los apóstoles, estuvo con Jesús durante 3 años, más o menos, 3 años que estuvieron ellos en el ministerio público de Jesús. Y ellos tenían la suficiente confianza y amistad y amor los unos por los otros. Y Jesús le recalca eso, con un beso, o sea, con un beso entregas al Hijo del Hombre, o sea, de esa manera. O sea, no había otra manera. O sea, como un símbolo de amor. O sea, tú realmente me amas. Era necesario, o sea, sabemos que era necesario que Jesús muriera. Él venía a eso, él sabía que venía a eso. Pero de esa manera me entrega, o sea, como una manifestación de amor hacia mí. Es realmente la manifestación, eso es realmente lo que tú esperabas para mí, entregarme a los judíos para que los romanos me crucifiquen. O sea, realmente Jesús pienso que lo hace pensar en ese momento. Y me imagino que por eso tiene que ver también cuando él devuelve después las 30 monedas arrepentido y se ahorca, ¿no?
por ese remordimiento de conciencia que tenía también, porque él estuvo 3 años con Jesús y lo conocía y tenía esa familiaridad con él, ¿verdad? Y dice el versículo 49, y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada, heriremos espada. Eh, Fíjese que ellos pensaban todavía que venía una lucha. O sea, y eran los que estaban con él, eran los apóstoles, eran los 11 apóstoles, y Judas también estaba ahí. Pero los que estaban con él eran los apóstoles, los 11 apóstoles, contra una turba de soldados y ancianos y escribas que estaban ahí para capturar a Jesús. Sabemos que ellos van a capturarlo en ese momento porque estaba solo con sus discípulos. Ellos no querían alborotar al pueblo y era la única manera de agarrarlo solo en ese momento. Era un lugar que conocía él, conocía a Judas, ¿verdad? Y por eso fue que él escogió ese momento para entregarlo. Juan 18 dice que Judas, que era uno de los 12, conocía aquel lugar. Versículo 2 de Juan capítulo 18 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Fíjense que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, o sea, Judas conocía ese lugar. Y era costumbre que Jesús fuera allá con sus discípulos. Era como un lugar más íntimo donde él tenía una reunión con sus discípulos para enseñarles muchas cosas, todo lo que, las enseñanzas que eran especialmente para ellos, ¿verdad? Porque él hacía señales y prodigios, pero más que todo las enseñanzas era para los apóstoles, para que ellos comprendieran y para que tuvieran esa fe fuerte y viva, ¿verdad? Siempre en él. Y pudieran permanecer firmes, que era lo más importante. Entonces los apóstoles simplemente pensaban que la batalla iba a comenzar, a pesar de que Jesús era el Mesías, les había anunciado ya varias veces que era necesario que él le fuera entregado en manos de pecadores y que lo iban a crucificar, lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y, y vemos que después que le dicen esto, saca la espada. Según Mateo, Marcos y Lucas no dice quién era el que sacó la espada, pero Juan sí dice quién fue el que sacó la espada. Si nos vamos a Juan un momentico en el capítulo 18 otra vez, el versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces el que le dijo a Jesús, heriremos espada, aparentemente fue Pedro. Pedro tenía una espada. ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le quitó la oreja. Le quitó la oreja y es cuando Jesús lo reprende. El 51 dice, entonces, del capítulo 22 de Lucas, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Mateo amplía un poco más esta historia de ese momento, Mateo 26, y me gusta mucho lo que dice Jesús en Mateo capítulo 26. Dice el versículo 51 del capítulo 26 de Mateo. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, yo tengo el control. Ya, voy a tomar algo un segundito. Permiso. Si tienen comentarios, mis hermanitos, estamos en ese momento de que Judas entrega al maestro,
Y bueno, pensando en lo que está hablando Agustín y viendo el tema como lo está llevando, me hace mucho pensar en, en él también, en cómo se sorprendió y cómo realmente le impactó ese beso. Hermanito Agustín, seguimos. Gracias, hermanito. Disculpen, pasa que tengo como una tos. Ok, entonces Jesús le está diciendo a Pedro y a los otros apóstoles, yo tengo el control. O sea, yo tengo el control. Aunque la situación no parezca, yo tengo el control de la situación. Por eso él dice, mira, guarda tu espada, porque al que hierro mata, a hierro va a morir. ¿Acaso tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles para que me defiendan? O sea, no te das cuenta de que yo tengo el control. Esto no está sucediendo porque ellos quieren. Eso está sucediendo porque es voluntad de Dios que suceda. Simplemente. Y en nuestras vidas a veces pasan esas situaciones que parece que no, Dios no tuviera el control o no estuviera Dios en esa situación. Y era lo que estaban pensando los apóstoles en ese momento. O sea, tenemos que actuar nosotros, porque aparentemente aquí se salió de control la situación. Están capturando al que era el líder de la revuelta, vamos a decirlo así, para pelear contra Roma. Ellos no entendían por qué estaba sucediendo. Y Jesús simplemente le dice, cálmense, esto tiene que ser así, eso tiene que cumplirse. O sea, si no fuera así, entonces ¿cómo se cumplirían las escrituras? O sea, era necesario que eso sucediera. Satanás, sin saberlo, estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando entra en Judas para que Judas vaya y lo venda, sin saberlo. Satanás pensaba que si Jesús iba a la cruz, él había vencido. Él había derrotado a Dios o había derrotado a Jesús. Y él sin darse cuenta estaba haciendo la voluntad de Dios. Estos soldados del templo, estos ancianos, estos escribas que estaban en esa turba, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios sin saberlo, sin darse cuenta. Y a veces sucede eso. A veces vemos situaciones fuera de control, por lo menos en nuestro parecer, pero Dios siempre tiene el control. Dios nunca deja de tener el control. Dios todo lo puede. Dios todo. Dios no hay nada imposible para Dios. Como le decía María, el ángel decía a María, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Algo imposible para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Entonces Dios siempre tiene el control. Las cosas no suceden en nuestras vidas por simple casualidad. Las cosas suceden en nuestras vidas porque hay una razón. Que nosotros no la entendamos en el momento, eso puede suceder. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo en ese momento cuando arrestan a Jesús. Ellos no entendían cómo era posible que el Hijo de Dios, que había hecho tantos milagros, que había resucitado muertos, se lo llevaran detenido o se lo quisieran llevar detenido en ese momento. Ellos no entendían eso. Cuando lo ven a él siendo escarnecido y azotado, vamos a ver ahora la negación de Pedro más tarde, si alcanza el tiempo, eh, él no entendía cómo Jesús estaba pasándole eso. O sea, cualquiera que está en esa situación en ese momento, viendo lo que estaba sucediendo, iba a pensar que Dios no estaba ahí y que Dios había perdido la batalla o Jesús había perdido la batalla en ese momento. Pero realmente no es así. Las cosas suceden y suceden cosas que a veces no entendemos por qué suceden, pero hay una razón. Hay una razón. Dios siempre tiene una razón para las cosas que suceden. Dios siempre tiene el control. Eso es algo que tenemos que tener en la mente. Dios siempre tiene el control, aunque no entendamos lo que esté pasando en ese momento, aunque no entendamos por qué pasó eso, por qué está pasando eso, Dios siempre tiene el control. Y Jesús, versículo 352, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, como contra un ladrón. O sea, ¿por qué salen así? ¿Por qué me vienen primero a la hora que lo fueron a capturar? Ya era de noche. Ya me imagino que era cerca de la medianoche o sobre las 10 de la noche. Ya él había celebrado la Pascua, normalmente se hacía como una cena. Y la cena siempre se hacía después de las 7, 8 de la noche, ¿verdad? Según nuestro horario.
Ya era de noche, ya era tarde, y ellos van a capturar a Jesús tarde, tarde. Dice, como un ladrón me vienen a buscar a mí, como a un ladrón, con palos y venían con espada y con una cantidad de cosas a buscarlo, con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Si vamos a Lucas capítulo 19, versículo 47, Lucas 19, versículo 47, vemos cómo Jesús siempre estaba en el templo. O sea, por lo menos en esta última vez que llega a Jerusalén, él normalmente estaba en el templo. Versículo 47 dice del capítulo 19 de Lucas, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces la intención de ellos era matarle, pero él estaba en el templo. Él nunca se escondió de nadie. Él nunca se escondió de nadie. Él siempre estaba ahí presto para ellos. Ellos querían matarle, pero no encontraban la ocasión para poder hacerlo. Claro, cuando ellos van de noche a buscarlo allá en Getsemaní, es porque querían agarrarlo solo. Me imagino para que no tuvieran oposición, porque la única oposición que le iba a tener en ese momento eran sus apóstoles. Creían ellos, ¿no? Creían ellos que eran sus apóstoles solamente. Pues cuando Jesús le dice a los mismos apóstoles, mire, si yo puedo orar a mi padre, me mandaría 12 legiones de ángeles, y eran muchos ángeles. Iban a pelear por él. Pero él sabía, y Jesús sabe, y nosotros sabemos ahora, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? Contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Esa es la lucha que tenemos. Y la lucha de Jesús no era contra ellos, no era contra el mundo, no era contra los romanos, no era contra los judíos. La lucha de Jesús era contra el pecado, era contra Satanás. Así será de terrible pecado que su lucha era por ahí. Entonces, habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. O sea, ¿por qué no me agarraste en ese momento? Porque espera ser de noche y en un lugar solitario. O sea, como que es como cuando un ladrón roba algo y va y se esconde en una guarida, se esconde en un sitio, y entonces va la policía a buscarlo en el sitio donde se escondió. Jesús no andaba escondido. Jesús andaba públicamente por todo y todos los días estaba, dice que cada día estaba en el templo enseñando. Cada día estaba en el templo. ¿Y por qué no lo buscaron? Y la respuesta está en esta última parte del versículo 53. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Era el momento de ellos. Fíjense Lucas capítulo 4, un momentico, capítulo 4 de Lucas. Cuando Jesús está cuando vino a Nazaret, ¿verdad? En un día de reposo, y él estaba en la sinagoga, como era la costumbre que él estuviera ahí en la sinagoga. Y dice que le dieron el rollo para que él lo leyera, el rollo de Isaías. Y en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso llenó de ira a los sacerdotes, a los fariseos, ¿verdad? Dice, ¿cómo tú vas a decir que tú eres ese del que hablaba Isaías? ¿Y qué hicieron ellos? Eh, y después, claro, él habla de la viuda, ¿verdad? Que había muchas viudas en Israel y Elías solamente fue la viuda de Sarepta y había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo solamente fue un leproso, sanó al sirio nada más, Naamán, ¿verdad? Y eso les llenó a ellos de ira, ¿verdad? Y ellos agarraron a Jesús para despeñarle, dice el versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Se lo querían tirar por el barranco para abajo, Jesús. Fíjate, lo llevaron en una turba, era una turba de personas también. Era muchas personas llevando a Jesús ¿para qué? Para lanzarlo por el barranco, para matarlo. Esa era la intención de ellos. ¿Y qué pasó? El versículo 30. Más él pasó por medio de ellos y se fue. Más él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Cómo hizo Jesús para salir solo de ahí? Porque no era el tiempo todavía.
Por eso él aquí dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, llegó el momento. Cuando Jesús estaba en la fiesta, allá en Juan capítulo 2, si no me equivoco, durante la fiesta perdón, la boda de Caná, dice que se acabó el vino. Se acaba el vino y viene María y le dice, se acabó el vino, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. O sea, había un tiempo para todo. No había llegado su momento de que, su hora de que, de su ministerio público. Y el ministerio público tenía que cumplirse el tiempo. Y el tiempo se cumplió. Llegó el momento de la crucifixión y se cumplió el tiempo. Y ahora era el tiempo de qué? De la crucifixión. Por tanto, era el tiempo ahora de quién? De ellos. Por eso en ese momento sí fue capturado y fue llevado. Por eso es que Dios siempre tiene el control. Dios controla las situaciones. Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Era el momento de ellos, de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Era el momento de ellos y eso tenía que suceder. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué razón Dios permite que estas cosas pasen? Sabemos que Jesús tenía que morir. Ahora, ¿por qué morir en una cruz? ¿Por qué morir de esa manera tan dolorosa? Porque aunque Jesús no le tenía miedo a la muerte, el dolor era evidente. O sea, la cruz era una tortura, o sea, no solamente la cruz, la tortura que recibió antes de ir a la cruz, era evidente, era algo difícil de soportar. Ir a una cruz era algo que era terrible, no solamente el dolor físico, sino la humillación que representaba ir a una cruz por lo que significaba la cruz. ¿Y por qué Dios utiliza una cruz? ¿Por qué Dios permite que es una cruz? Tenía un propósito. ¿Quién pensaba que había ganado cuando Jesús muere en la cruz? ¿Quién pensaba que había derrotado a Dios? Satanás. Si Satanás hubiera sabido que la cruz, que era un instrumento de maldición, se iba a convertir en un instrumento de bendición, él jamás hubiera permitido que Jesús fuera a la cruz. Mas él fue el que incentivó a que Jesús fuera a la cruz. ¿Para qué? Para desprestigiarlo, para sacarlo del medio. Satanás sabía que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, eso lo tenía claro. Y él tenía que sacarlo del medio. No los sacerdotes, no los fariseos, no los escribas, no esta gente. Satanás quería sacar a Jesús, porque el único que podía derrotarlo era Dios, era Jesús, el único que podía derrotar a Satanás. Y era un instrumento que Dios utilizó para eso, para eso. Y Dios utilizó un instrumento de maldición para que sea un instrumento de bendición para nosotros. Así actúa Dios en su amor por nosotros. Algo que era de maldición lo convierte en algo de bendición, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Ese es Dios con nosotros. Y permitió que su único hijo, su unigénito, que era inocente, que no tenía ningún tipo de maldad, no tenía engaño en su boca, era puro y más sublime que los cielos, como decía en Hebreos, fuera a ese instrumento de maldición para que nosotros fuéramos bendecidos para Dios, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, que era algo que es terrible y que nos separa de Dios. Entonces, tenemos que siempre ver esto, o sea, tomar esto muy en cuenta y ver siempre esa cruz, o sea, lo que significa la cruz, y sobre todo la cruz vacía, porque Jesús ya no está en la cruz ni está en la tumba, es la cruz y la tumba vacía, porque la victoria termina con su resurrección, ¿verdad? Cuando Jesús resucita de entre los muertos. Entonces, eso me tiene que motivar a mí a algo, ¿verdad? Cuando yo veo ese amor de Dios manifestado de la peor manera, o sea, de la manera más dolorosa y más terrible, eso tiene que provocar en mí algo, ¿verdad? Y tiene que provocar amar a Dios cada día. O sea, ¿cómo yo no voy a amar a alguien que me ama tanto, que hizo eso por mí? O sea, si a ti te aman tanto, a ti te motiva a amar a esa persona. Tú no puedes odiar a alguien que te ama tanto. O sea, tú puedes de repente tener odio por alguien que te maltrata, porque Jesús dice que no debemos odiar a nadie, sino que hay que amar al enemigo. Pero si alguien te ama, te trata bien, te trata con amor, manifiesta ese amor, se sacrifica por ti, ¿cómo no lo vas a amar? Y eso significa la cruz, la demostración del amor de Dios por nosotros. Preguntas, comentarios, aportaciones, aclaratorias.
correcciones. Hermano, en el evento de cuando Pedro saca la espada y corta la oreja Ajá, de, de Malco. sí, de Malcolm, eso podría, bueno, yo pienso, podría entenderse como que Pedro estaba viendo esa situación al sacar la espada. Él estaba actuando como un hombre natural, ¿no? Sin discernir lo espiritual, a pesar de que él estuvo tanto tiempo andando con el Señor y cuántas veces se lo había dicho. Pero ahí él actuó fue como un hombre natural más que como una persona violenta, digamos. O sea, Sí, salió, emergió su condición de hombre natural. sí, fíjese que cuando Jesús le dice en versículos anteriores, esta noche se escandalizarán todos de mí. Él dice, "No, aunque tenga que morir, yo no te negaré". Y Jesús le dice, "No, antes que cante el gallo me negarás 3 veces". Pero fíjese que Pedro actuó, o sea, él estaba dispuesto a pelear, pues, porque él sacó la espada, pues. Entonces, pasa, claro, cuando ve la situación donde Jesús está ya en casa del sumo sacerdote y empieza el escarnecimiento y le empiezan las acusaciones, él empieza a tener miedo, pues, y el miedo lo llevó a negarlo 3 veces. Pero él actuó como un hombre, pues, como un ser humano, como actuaríamos cualquiera de nosotros en ese momento, creo. Hermana Marlene. Bueno, Ujú. yo quería comentar porque lo que vimos ahorita es como es el cumplimiento de lo que vimos en Génesis 3, cuando Dios le habla a la serpiente y le dice, Génesis 3:15, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará en la cabeza y tú le morderás en el talón. Es decir, que aquí la descendencia es Cristo, ¿no? Que a través de Cristo iba a aplastar a la serpiente, que es a Satanás, porque Cristo resucitó, venció a la muerte. La serpiente pensaba que iba a acabar con Cristo, pues, y lo que eso fue solamente lo hizo una pequeña herida en el calcañar, pero realmente el Cristo sí le aplastó la cabeza a Satanás porque resucitó, pues venció a la muerte, pues. Y por eso es que el cristianismo tiene fuerza, porque Cristo está vivo, pues. Amén, así es. Gracias, hermanita Marlene. Alejandrito. Sí, Agustín, hay una parte del Evangelio de Juan, en el mismo contexto del arresto de Jesús, que, que Jesús inclusive antes que lo arrestaran, está pendiente de esa oración que le hizo a su padre en Juan 17, que, que todos los que él le había entregado, ninguno de ellos había dejado que se perdiera, excepto el hijo de perdición, que es Judas Iscariote. Y me llama la atención porque él refuerza esto y dice en el 8, Juan 18:8, y respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. O sea, hasta inclusive hasta en el último momento de su arresto, estaba pendiente de cuidar de sus discípulos, de cuidar de los que le habían servido hasta esa hora, inclusive sabiendo que Pedro lo iba a negar, inclusive sabiendo que lo que estaba ocurriendo, que los discípulos lo iban a dejar solo. Él igualmente con tanto amor, hasta el último momento estuvo con ellos. Me llamó la atención eso. Intercedió hasta el final. Siempre, cuidando de sus discípulos, cuidando sus ovejas. Así es, como el pastor de las ovejas. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Sí, hermano, bueno, Dios le bendiga. Creo que hablando de, Ah, de una lección que aprender es cómo lo que hizo Pedro a este tipo de quitarle la oreja y Jesús de devolvérsela, y que nadie vio eso. No estaban ahí para mirarlo.
No podían ver la gloria de Dios. Y la palabra es eso, tendrán ojos pero no ven, y oídos pero no oyen, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos ciegos a las bendiciones que Dios nos da, porque Dios nos bendice a cada instante de nuestra vida. Hay solamente dos cosas, unos los reconocen y otros no. ¿Verdad? El que es seguidor de Cristo lo ve y se da cuenta. Cada cosa que es una bendición. Eso lo vemos en la conversación entre nosotros mismos. ¿Verdad? A veces nos llegan y nos dicen, mira qué día tan bonito. No, pero hace mucho calor. Este día tan bonito, no, pero hace mucho frío. Qué día tan bonito, no, pero es que se quemó el pan tostado. Porque así, ¿verdad? Unos vemos la bendición y otros no lo vemos. Buen detalle, hermano. Sí, A veces los intereses personales nos hacen ciegos, nos ciegan la vida. sí. Antes de darle el paso a mi hermano Roberto Linares, me hiciste acordar, Roberto Miranda, en el 18:6 de Evangelios de Juan, cuando él dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, tenían temor, pero no querían obedecer a Dios. Manito Roberto Linares, Sí, hermano, un comentario de que, bueno, sabemos de que nuestro Señor Jesús ya él sabía el sacrificio que le esperaba. Y bueno, he escuchado un comentario ahí que no sé, yo creo que subestima el sacrificio de nuestro Señor Jesús, cuando dice que Jesús tenía más miedo por estar alejado de Dios que por su sacrificio. Y creo que todo tiene relevancia, incluso si Jesús no hubiese sacrificado, em, quizás nosotros no tuviéramos la oportunidad de salvarnos. Dos, es que, bueno, siempre cuando uno participa de la cena del Señor, em, a uno le gusta revivir ese sacrificio, la corona, los clavos, todo el sacrificio, todo el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesús, todo en lugar nuestro. Entonces veo de que el sacrificio de Jesús, incluso hasta la cruz, porque la cruz no es una locura, como dijo el apóstol Pablo, e incluso dijo nuestro Señor Jesucristo, estoy angustiado hasta la muerte. Entonces creo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene una gran importancia en todo ese sentir y ese amor que nosotros sentimos por el Hijo de Dios. Ese es mi comentario, hermano. Hermana Alex, gracias, hermanito. Sí, Linares. yo estoy viendo, mi comentario es el siguiente. Aquí en el versículo dice, eh, entonces, entonces respondiendo Jesús, después que ellos lo oyeran, después que hiere, hieren en la oreja al siervo del sumo sacerdote, entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y eso me acuerda en el sermón del monte, ¿verdad? En el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 43, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que lo aborrecen y orad por los que te ultrajan y te persiguen. Entonces estoy viendo cómo aquí el Señor está haciendo lo que en aquella oportunidad en el Sermón del Monte les dijo a los discípulos que para que esta era una palabra bastante difícil de entender porque pues ellos venían de que los enemigos, pues del ojo por ojo y el diente por diente. Y el Señor les enseñó y aquí lo está poniendo en práctica. Muchas gracias. Gracias, hermanita Alex. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Si no, lo dejamos con Alejandro para que nos amén, ministre. amén, hermanito Agustín. ¿Algo más que añadir, Agustín? Creo que no, ya son las y 11.
Vale, entonces bueno, para la siguiente semana seguimos.